Lidereando Ando, un espacio seguro, libre de juicios, donde te recargas de energía, te nutres, te empoderas y reconectas. Yo soy Rebeca Márquez y te doy la bienvenida. Me comprometo a culpar a otros y a mí misma por lo que está mal en el mundo y a mi alrededor. Me comprometo a ser la víctima, la villana, a veces la heroína, y tomar un poco de esa responsabilidad. ¿Cómo te suena esto? Es fuerte, ¿no? El día de hoy te quiero platicar un poco de la historia que nos estamos contando a nosotras mismas con el día a día. Desde dónde nos posicionamos ante cada una de las situaciones que se nos presentan y cómo es que la mayor parte de las veces somos nosotras las que estamos construyendo esa realidad que a veces no nos gusta tanto. Es por eso que el capítulo de hoy se llama La historia que te cuentas o la que nos contamos todas, porque además ustedes van a ver en el desarrollo de este episodio cómo hay muchas historias que ya son colectivas, con las cuales estamos de cierta manera conformes y no se nos ha enseñado cómo a cuestionarnos o cómo a decir esto de dónde viene y esto a dónde me lleva. Entonces vamos a desarrollar un poquito el tema desde la perspectiva del liderazgo consciente. Hay algunas preguntas y algunas posturas que podemos tomar como herramienta de apoyo para movernos hacia un lugar donde nos sintamos más confiadas o más seguras, pero sobre todo que realmente nos apoye nuestra situación y nuestro estado emocional, físico, etcétera, en el alcance de los objetivos que nosotros estamos buscando. Y como yo les comentaba en el episodio anterior, pueden ser cosas como muy sencillas, pero que realmente nos sirvan para llegar hasta donde queremos. Bueno, pues comenzamos entonces. El día de hoy te estoy grabando desde mi lugar muy comodito, sentada viendo llover desde casa. Para quienes no me conocen o son nuevas, saben que en este momento yo me encuentro viviendo en Canadá, en la costa este de Canadá. Y bueno, pues aquí el clima es como bastante variante. Hay días que son como muy fríos en invierno y otros, por ejemplo, como hoy, que al ser una costa, pues está lloviendo. Y la verdad que se disfruta bastante verlo desde dentro de casa con una taza de café, que además es mi bebida favorita. Y bueno, pues les platico un poco desde dónde tomo yo esta parte del liderazgo consciente para llevarla hacia la vida personal, hacia el liderazgo personal de nosotras. Y bueno, resulta que yo llevo muchos años trabajando en el área de tecnologías de información, que es un área que afortunadamente es muy noble en cuanto a poder trabajar de manera remota, porque pues muchas cosas se pueden hacer a través de internet y con una computadora. Entonces, yo sé que no todas las profesiones tienen esa flexibilidad. Sin embargo, particularmente lo que yo hago me ha permitido gozar de esta flexibilidad en mi vida. Sin embargo, yo creo que para todos fue bien claro que a partir del año 2020, 21, 22, la situación mundial nos dejó a todos experiencias y nos dejó aprendizaje muy, muy crítico y muy marcado acerca de la manera en la que veníamos haciendo las cosas, y aquí específicamente acerca de la manera en la que estábamos trabajando, ¿no? No solamente como esta parte de, bueno, lo puedo hacer remoto, no es necesario que atraviese la ciudad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la mayor parte de mi vida yo he vivido en Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México
Y los que me escuchan y que viven allá saben que es una ciudad enorme, que es muy grande y que la verdad es que trasladarte a trabajar todos los días a un lugar físico puede llegar a ser un reto importante, e independientemente de que te guste o no te guste trasladarte y de que, no sé, que le hayas encontrado la forma de hacerlo como más agradable, te puede tomar incluso 2 horas de tu mañana llegar al trabajo. Y bueno, lo mismo al regreso. Pues claro, cada quien somos como libres de gestionar y de decidir qué hacemos con nuestro tiempo. Sin embargo, me parece que 3 o 4 horas de tu día atascada en el tráfico no es un plan óptimo. Me parece que podrías hacer mejores cosas que contribuyan a tu calidad de vida, en lugar de estar como en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero no solo es esto, el aprendizaje que vimos a raíz de estos cambios mundiales que nos afectaron a todos, sino yo creo que vino una parte en la que nos dimos cuenta que necesitamos empezar a confiar en nosotras mismas. Yo ya les había hablado antes de vamos a tejernos entre nosotras, no a destruirnos, porque pareciera que la manera en la que nos han ido vendiendo tantas ideas, social y comercialmente, es esta que yo les comentaba antes, ¿no? De que hay que competir, de que hay que empujar a la otra, hay que pasar yo primero y ¿saben? Eso no funciona. Y lo vimos justamente con esta transición, ¿no? Para mí, independientemente de lo que haya traído estos años 2020, 2021, 22, en cuanto al tema de salud, me parece que de alguna manera sí nos estaba mostrando muy claro la necesidad tan grande que tenemos de soltar, por ejemplo, los dispositivos móviles, los dispositivos inteligentes y volvernos a sentar cara a cara con alguien, a tomarnos un café, a ¿saben? A abrazar a las personas cercanas, a nuestros amigos, a la familia, pero sobre todo a comenzar a tejernos entre nosotras. Porque regularmente vamos en motor automático y entonces es como, listo, tengo que pasar yo primero, tengo que llegar a mis metas, ya lo platicábamos antes, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a observar aquí fue que hubo personas que dimos un mega respiro ya fuera porque somos madres y nos caía súper bien poder estar desde casa con sus retos, evidentemente, pero también no sé si podías empezar a hacer algún emprendimiento en paralelo, si podrías estar como simplemente aprovechando el tiempo para cocinar sano en tu casa o hasta para dormir una media hora más o para hacer ejercicio, no sé, todas estas cosas que realmente te puedan aportar a tu día a día y a tu beneficio personal, sino que también empiezan a surgir por en algunos lugares temas de resistencia. Y, o sea, era resistencia desde yo cómo voy a trabajar en casa, ¿no? Yo lo viví con mi equipo de trabajo, había gente que no sabía ni dónde instalarse en su propia casa para empezar a trabajar. Y había gente que toda su vida había estado en la oficina, que tenía una rutina bien elaborada para ir a la oficina y que entonces, bueno, pues, ¿yo qué voy a hacer en mi casa, no? Además, esto al final pues lo que sacaba a flote era, por ejemplo, personas con una profunda soledad que no saben estar consigo mismas y que entonces la manera de escapar al hacerme estas preguntas o para estar conmigo misma o simplemente para confrontar mi realidad, que a veces es, aunque no nos guste, necesario, pues mejor me voy a la oficina, mejor me hago cargo de un proyecto enorme que me demande mucho tiempo, que no solo que me paguen bien, porque al final cuando haces las cosas desde el corazón, todo viene siendo como una consecuencia natural. Tu abundancia y tu prosperidad van a ser siempre esa consecuencia natural. Pero, ¿qué es lo que empieza a pasar aquí? Pues, que al tener que quedarme yo en mi casa, en contacto conmigo misma, empiezo a tener como ese monstruo, ¿saben? Es como, ¿y ahora qué hago conmigo misma? Porque creo que eso fue lo que
lo que nos o sea, lo que yo empecé a ver que estaba sucediendo, muchas personas que no sabíamos qué hacer, muchas personas como encontrándose ya con esa sombra. Tengo más tiempo libre y entonces, ¿qué hago con ese tiempo libre? Ya no me tengo que trasladar, em, hasta la situación de, oye, tengo que instalar una pequeña oficinita en casa. Había personas que no sabían ni siquiera sus gustos propios. ¿Qué cosa prefiero tener en mi casa? ¿Qué cosa prefiero tener en mi oficina personal? Un cuadro, un florero, algo que a mí me motive, ¿no? Entonces, estas cosas que yo empecé a observar me llamaban mucho la atención porque yo decía, algo que para mí era una herramienta y una prestación, sinceramente, yo lo vi de muchos trabajos y durante mucho tiempo como una prestación, el decir, yo puedo trabajar desde casa y como no me traslado y como no uso ese tiempo en el tráfico, lo uso para mí, o sea, para mí siempre había sido una prestación. Pero claro, el empezar a ver que para otras personas era como un shock, una pesadilla terrible, a mí me empieza un poco a sacudir, porque cómo apoyas a la gente de tu equipo para hacer esa transición que en realidad es importante, ¿no? En realidad, hacer algo completamente nuevo para nuestro cerebro puede llegar a ser como estás saliendo de la zona segura. Y no se diga para nosotras mismas, ¿no? Las que tuvimos que empezar a compartir casa también para trabajar con el resto de los miembros de la familia que también estaban trabajando y que también necesitaban tener su espacio. Pero ahí no se queda todo, sino que conforme empieza a avanzar el tiempo, eh, igualmente mis condiciones de trabajo empiezan a cambiar. Yo me vengo a Canadá a vivir temporalmente, a estar trabajando acá. Y aquí es donde como que a mí a nivel personal y profesional, pues viene el boom, el que me explota todo en cuanto al tema de liderazgo consciente, que yo ya venía compartiendo, pero les voy a comentar una cosa bien interesante acerca de esto. Cuando yo empiezo a estudiar el liderazgo consciente y empiezo a ver estas cosas que yo les estoy platicando como antecedente, yo como yo les decía, yo estaba trabajando desde hace muchos años en casa y fíjense mi petición que inconscientemente yo lancé al universo, porque yo decía, cuando estaba iniciando mi proyecto de liderazgo consciente, yo decía, ¿cómo les comparto a las mujeres principalmente el llevar el liderazgo consciente a sus vidas cuando para mí ha sido estar del otro lado? Porque, como les decía, pues yo llevaba muchos años en este proceso de estar desde casa y de estar como con otras condiciones, que yo tenía áreas de oportunidad, sí las tenía, y estaba trabajando en ellas como para tratar también de compartirlas y enseñarles a ustedes qué cosas podían hacer para mejorar ese día a día. Sin embargo, yo sentía en el fondo de mí que me faltaba la experiencia de estar trabajando en oficina en los tiempos modernos, ¿saben? Como con todas las nuevas condiciones para poder saber qué era y entonces regresar y enseñarles a ustedes qué era y cómo hacerlo. Y yo lo tenía tan metido en la cabeza de no puedo iniciar mi proyecto porque yo estoy al revés, porque a mí el destino me llevó del otro lado y entonces, ¿cómo les enseño a ustedes? ¿Y qué creen que pasó? Pues que yo creo que lo dije tan fuerte por dentro, o sea, mi corazón lo decía con tanta certeza, aunque yo no estaba consciente y esa es una de las cosas más interesantes que a veces estamos como tan, conectadas con una idea y al no hacerlo consciente no nos damos cuenta que justo estamos creando esta realidad y que a veces no nos gusta, pero la estamos creando. Fíjense, ¿qué creen que fue lo que pasó entonces? Pues que mi siguiente proyecto, que fue el trabajo al que vine a Canadá, fue
trasladarme todos los días a la oficina, o sea, es un proyecto que es total y absolutamente en sitio, pero que además me trajo todas las experiencias, la mayoría negativas, tengo que ser honesta, para poder entonces decirles desde dónde. Y entonces ustedes sabrán ya que hay una razón de ser de que el podcast saliera a la luz recientemente y que ya hubiera como esta motivación. Y no porque no tuviera la información que tenía ya, porque llevo años estudiando esto. Sin embargo, fue como, boom, me explotó la cabeza. ¿Qué tipo de preguntas me estaba haciendo yo entonces? ¿Cómo le voy a enseñar a las mujeres del mundo a llevar el liderazgo consciente a sus vidas cuando yo no he estado en la situación de todas las otras mujeres? Bueno, pues el universo fue muy amable y me puso ahí, en empezar a conocer otra vez los traslados, el maternar con un trabajo de tiempo completo que tiene cero flexibilidad en el proyecto, o sea, que tenía todas las condiciones, y les voy a ser bien honesta, que al principio yo lo veía, que tenía todas las condiciones en mi contra. Y aquí está el aprendizaje que yo les quiero compartir. En realidad, es desde donde yo me estoy posicionando para moverme hacia adelante, para realmente progresar, para crecer y llegar a donde yo quiero, porque los proyectos en las compañías y donde trabajes o en cualquier situación en la que te encuentres pueden involucrar muchísimas personas, pero todos por naturaleza queremos algo distinto. Por eso es importante como con todo esto, ¿a dónde quiero llegar yo? Y por eso comencé el podcast con esta frase, este enunciado donde yo les decía, me comprometo a culpar a otros, me comprometo a culparme a mí misma, me comprometo a ser la víctima. Y se oye feo, pero inconscientemente lo estamos haciendo, yo lo estaba haciendo. Entonces, no me está yendo bien en mi proyecto, no, pero puedo culpar a los otros, puedo culpar a la empresa, puedo culpar a los jefes, puedo culpar a los que me rodean, a los compañeros, ¿saben? O a mí misma. ¿Ves? Y además, fíjense cómo somos muy buenas dándonos con el palo del juicio a nosotras mismas muy fuerte. Entonces empezamos como, o al menos la situación en la que yo estaba en ese momento era como, sí, es que esto es mi culpa, yo acepté este trabajo, yo no negocié, yo no sé qué, y entonces tal, y fue una historia de todos los días ir como, a ver, no sé, qué le estoy dando a mi hija, qué estoy haciendo por ella, cuánto tiempo estoy pasando con ella, y mi salud, y no puedo hacer ejercicio, y no tengo tiempo para mí, y todo eso fue estarme culpabilizando, pero además no tomando la responsabilidad, que eso es como lo más importante. Esta es la herramienta que sale y por eso les quería compartir mi situación personal, que además es como el eje de este podcast y de cómo les comparto lo que he estado viviendo para tomar lo bueno, para tomar las herramientas y lo que a ustedes les pueda servir. Cuando nos posicionamos desde la víctima, y esto es sin culpar a nadie, como se los he dicho siempre, es absolutamente libre de juicios. Es más, es desde la posición más amorosa que ustedes se puedan parar, ser conscientes de que muchas veces vamos en automático y no nos detenemos, no paramos un poco como a preguntarnos exactamente esto. ¿Cuál es la historia que me estoy contando a mí misma
en cada una de las situaciones que se me presentan. ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo? Entonces, yo estoy segurísima que muchas de nosotras hemos estado en la misma situación y yo sé que te puedes levantar hoy y si se te hizo 2 minutos tarde, ya te estás culpando porque no apagaste correctamente el despertador y no volvió a sonar y entonces corres y si eres madre seguramente es como, chin, no lo hice bien o vamos sacando como si fuera mandatorio, obligatorio, sacar la peor parte. Y la manera más fácil de fluir y la manera más fácil de conectar con que las cosas se nos den a nuestro favor es desde el corazón, querida mujer que me escuchas. Porque desde el corazón te posicionas en otro lugar, no desde la víctima. Y esta es una herramienta súper importante y vamos a desglosarla un poquito para que cada vez que sientas que estás en una situación compleja, que se te sale de las manos, que ya no puedes más, que no te quieres levantar, para un momento. Este es un punto clave en tu historia, si quieres hacer el parteaguas, el ayer y hoy en este momento, para. Bien dicen que todos volvemos a funcionar cuando nos desconectamos un momento. ¿Qué pasa cuando el celular o la televisión no quieren funcionar? Los apagas, los reinicias y pum, se arregló. Ok, entonces, para tú hoy, y no te estoy diciendo para horas, no, unos minutos. Yo entiendo cuál es nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras responsabilidades, pero para unos minutos. En este momento cierra tus ojos cuando estás escuchando estos. Claro, si estás manejando no lo hagas, pero si te es posible, cierra los ojos. Y respira muy profundo. Sostén un poco el aire. Piensa en todas esas cosas que te están abrumando rápido, que yo sé que pasan rápido por la cabeza. La prisa, los deberes, todo lo que hay que hacer. Y exhala muy fuerte. Respira y es un... exhala fuerte. Y saca todo eso. Saca las preocupaciones, saca el estrés. Hazlo 3 veces. Vuelve a respirar con los ojos cerrados. Sostén un momento y exhala toda la preocupación, todo el estrés, toda la prisa. Y vuelve a hacerlo una vez más. Y sacude los brazos. Suelta tus brazos, sacúdelos fuerte, fuerte, fuerte. Y ahora abre tus ojos y piensa. ¿Me estoy posicionando desde el drama o desde la curiosidad? Y fíjense cuáles van a ser los caminos. Cuando yo me posiciono desde el drama, lo primero que hacemos es pensar de quién es la culpa. ¿Cómo yo protejo, por ejemplo, lo mío? ¿Cómo puedo mantener todo bajo control? ¿Cuántas de aquí estamos escuchando y sabemos que nos estresa no tener las cosas bajo control? ¿Cómo evito el conflicto? Si lo piensas un poquito, este tipo de preguntas ya son bien automáticas en el cerebro. Porque en todas estas situaciones que yo les he estado planteando, si ustedes lo analizan un poquito, ya ni siquiera nos planteamos la pregunta, lo que viene es inmediatamente la respuesta y la reacción, que es, por ejemplo, culparnos a nosotras mismas. Pero a veces también el ego es grande, y es poderoso y entonces culpamos a los otros. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. No es mi culpa, yo estoy bien. Es culpa del tráfico, es culpa de mi jefe, es culpa de
de los compañeros, culpa del vecino, de mi pareja, de mi hijo, etcétera, de alguien más, porque el ego me dice que yo estoy bien, que yo no puedo tener la culpa de nada. Y entonces, ¿cómo protejo ese espacio mío? ¿Cómo me hago así como conchita y entonces voy protegiendo lo mío y no comparto y no me abro, ¿saben? ¿Cómo tener las cosas bajo control? Y en esta rigidez, pues es como siempre, no se me puede hacer 2 minutos tarde, no podemos comer algo distinto hoy, hay que comer sano, no podemos llegar tarde, etcétera, etcétera. Y no estamos diciendo que lo vamos a hacer, pero a veces la vida, el universo, Dios o aquello superior en lo que tú creas, nos está mandando tantos mensajes. De verdad, querida mujer, eres una creación divina y la divinidad se comunica contigo de 1000 maneras. Y a veces el que las cosas no nos salgan es también un mensaje, también tiene una razón de ser. Cuando pasan las cosas tienen una razón de ser, pero también cuando no pasan tienen una razón de ser. Y yo les puedo dar muchos ejemplos que después yo he agradecido profundamente, por ejemplo, de que se me haya hecho tarde, de que no haya podido llegar a algún lugar y resulta que hubo un accidente, algo pasó, no sé, y que por fortuna yo no estuve ahí. Esto nos invita a estar un poquito más abiertas, a ver qué es, por eso las preguntas, por eso la historia que te estás contando hoy es importante para verla, porque te puede estar diciendo mucho más de lo que tú crees. Y esta que les decía ya, que es una de las más importantes, ¿cómo evito el conflicto? Aquí está la clave, mujeres. Porque por naturaleza nos cuesta poner límites a los otros y a nosotras mismas. Y en el conflicto está la clave. Porque si yo enfrento el conflicto, tengo que empezar a poner límites. Como por ejemplo, mi límite va a ser, no me levanto más tarde y que de verdad exprésenselo a ustedes mismas con todo el amor del mundo es, ni soy más ni menos floja, ni más ni menos responsable, pero me levanto 10 minutos antes o 5 minutos antes porque me merezco hacerme un buen desayuno o porque me merezco tomarme mi café con calma. O pongo límites y entonces aunque me estén entrando 1000 llamadas de trabajo y me estén pidiendo que haga y que no sé qué, y necesito a lo mejor ir al baño, necesito parar 2 minutos para ir al baño. No lo dejo ahí como me aguanto porque me puedo aguantar. Sí, sí puedes, pero tu cuerpo te está mandando una señal de una necesidad. Ese es un límite con los demás y contigo misma. Los demás me esperan porque tengo una necesidad, pero mi límite también conmigo es no le permito a mi cuerpo irse a los extremos y estirar hasta donde pueda dañar mi salud. Y como ese ejemplo hay un montón de cosas que hacemos rebasando nuestros propios límites. ¿Y por qué creen que está aquí la clave? Pues porque al confrontar este tipo de conflictos, a donde vamos a llegar es a nosotras mismas. Te estás volteando a ver ahora a ti misma. Y esto solo puede venir de un solo lugar, seguro. El amor propio, queridas, es desde el corazón, desde donde yo me considero primero a mí misma
Y no es el ego que dice yo primero yo y luego yo, sino es desde la conciencia y desde el amor propio donde yo empiezo a confrontar el conflicto porque es lo que me va a traer a mí esa fuerza para moverme de donde estoy desde el drama. ¿Qué pasa si todo esto que yo les vengo contando ahora lo movemos hacia la curiosidad, hacia el qué puedo aprender? Ya me conté esta historia que no me está trayendo lo que yo quiero, porque además va a ser muy claro que las cosas que no nos gustan son las que no queremos. Entonces, si yo quiero obtener algo diferente, ya sabemos, tenemos que hacer algo diferente. ¿Qué pasa si ahora me conecto desde la curiosidad? Y entonces, chicas, esto anótenlo y si no lo han hecho, mi consejo es cómprense un cuadernito chiquito que puedan andar cargando en la bolsa de mano, cómprense una pluma pequeñita que sea especial para sus notas y anoten. Anoten sus aha moments, anoten las cosas que les sirvan de este podcast, de otros podcasts, de videos, de lo que vean en la calle, pero escriban porque el músculo de la escritura nos trae una transformación impresionante. Entonces, esto apúntenlo. Desde la curiosidad, lo primero siempre es ¿qué puedo aprender de esta situación? Otra pregunta, ¿qué me diría si yo me dijera a mí misma la verdad? Otra pregunta, ¿cómo se relaciona esta situación con mi pasado? Y aquí es preguntarnos, ¿esto me ha pasado antes? ¿Esto me suena familiar? Y una más, ¿cómo puedo ver a esta situación como mi aliada? Le pueden poner pausa, regresar, volverlas a escribir o simplemente terminarlas de escribir para que se las repitan varias veces, para que se las aprendan. Y al menos alguna de ellas se las vayan haciendo cuando se encuentran en una situación de conflicto, en una situación en la que no sabemos para dónde. Y yo les voy a platicar un poco esta conclusión de mi caso, que yo les decía, bueno, hasta que yo estuve en este proyecto, hasta que yo estuve en este trabajo, y justo estuve en conflicto durante muchos meses, porque era nuevo, porque no me gustaba, porque no fue lo que esperaba, porque no sé qué. ¿Y ustedes quieren saber en qué momento cambió todo? Cuando me empecé a hacer preguntas, cuando cambié la calidad de las preguntas que yo me estaba haciendo. ¿Y quieren saber algo más interesante todavía? El proyecto, la empresa, las personas que me rodean, la situación es exactamente la misma afuera. Es lo mismito. Pero ¿quién cambió? Fui yo. ¿Por qué? Porque estaba cansada. Porque dije no más de esto. Porque ya sé lo que no me gusta. Pero entonces, a ver, yo estoy trabajando liderazgo consciente. Vamos a tomar ese liderazgo, esas riendas de mí misma para hacerme preguntas diferentes. Y entonces fue como empezar a ver que había una razón importante de estar ahí, parte de mi misión de vida me tenía o me tiene en determinado trabajo con determinadas condiciones. ¿Y qué es lo que yo puedo aprender de esta situación? Y aquí está mi gran aprendizaje para mí, que el tuyo puede ser cualquier otro, puede ser, de hecho no siempre es uno solo, pero esto es lo que yo te quería mostrar el día de hoy, querida mujer que me escuchas. Y es que el día que yo me levanté con una actitud diferente,
No les puedo contar la cantidad de cosas que cambiaron para mí. Porque además, dentro de todo esto que yo me empecé a cuestionar, dije, bueno, pues vamos a cuidarnos más, porque además mi salud estaba un poco deteriorada, entonces empecé a cuidarme yo primero. Fue el primer paso que di, porque dije, no me siento con energía, entonces, ¿qué pregunta me puedo hacer aquí? ¿Cómo me estoy cuidando? No tienen que ser exactamente las que te di de la lista, sin embargo, tómalas de referencia. ¿Cómo me estoy cuidando? No me estaba cuidando. Entonces, a ver, suplementos, mejor alimentación. Y ojo, tiene que venir, como les decía, desde el amor propio. No desde la rigidez de voy a hacer dieta, no sé qué, y voy a correr quién sabe cuántas millas diario. No, no, no. Es desde el amor. Desde hoy me dio tiempo a hacerme un huevito con verduras y sano y no sé qué, qué bueno. Pero si otro día no te da tiempo y tienes que comer otra cosa, nada pasa porque tú estás consciente de ello. Estás consciente que no es forma de vida. Que lo que hoy pudiste hacer lo estás haciendo desde el mejor lugar. Y luego, claro, ya sintiéndome yo con la energía de levantarme, de ir al trabajo y tal, pues empecé a tener una situación distinta alrededor. Y el día que yo cambié esa actitud y que dije, aquí voy a dar lo mejor de mí, aquí voy a confrontar este conflicto que tengo, aquí le voy a poner límites a las personas que me están rebasando ya por mucho, ¿qué creen que pasó? Pues incluso tuve un incremento de sueldo, llegaron cosas buenas, promociones en el trabajo. Ahí adentro sigue siendo todo lo mismo. El cambio vino desde yo hacerme preguntas distintas. Ya no desde el drama, no desde yo soy la víctima de esto, sino desde la curiosidad, desde la aceptación de mi realidad y principalmente de confiar en mí, de confiar en que lo que yo estaba haciendo fuera desde el corazón y fuera para mí mayor bien. Entonces, querida mujer que me escuchas, te invito no solo a que tomes nota de las preguntas que estuve yo comentando aquí y que trates de cambiar esa historia o ese diálogo interno que te estás llevando todos los días en la cabeza, sino que empieces también a ver cuál es tu verdad, qué es lo que tú realmente quieres, que estés preparada para la siguiente vez, que tengas curiosidad de crecer, de aprender. Desde el liderazgo consciente, la mejor recomendación al tratar de hacerte preguntas diferentes es hacerlo desde un lugar de confianza. Toma el liderazgo de tu vida desde ese lugar de confianza. Y es confía en ti misma, es la clave. Confía en las otras mujeres que te rodean, incluso si no las conoces. Y confía en el proceso de la vida. Para mí este fue el aprendizaje más grande, porque me trajo la luz, no solo de lo que yo estaba diciendo en el fondo que no conocía y que quería conocer, sino que tiene una razón de ser. Al final del camino te vas a dar cuenta que este balance de las cosas buenas y las no tan buenas era necesario. Era la manera de calibrar, de poner la balanza de lo que estaba pasando y de lo que yo necesitaba en este momento de mi vida. Entonces, confía en tu proceso, pero sobre todo empieza confiando hoy en ti misma. Empieza haciéndote otro tipo de preguntas. Entonces, bueno, pues hoy nos extendimos un poco más, sin embargo, me parecía como muy importante entrar en este detalle y platicarte más de dónde vienen estas
recomendaciones de liderazgo consciente, de dónde viene y cuál es el origen de llevarlo hacia nuestras vidas primero. Recuerda que es alojarnos a nosotras mismas, alojar nuestros proyectos desde este lugar consciente, creador, amoroso, que sostiene desde el corazón. Entonces te invito a escuchar el episodio las veces que sea necesario para que tomes tus notas. Te invito a seguirme también en redes sociales y a compartir esto con las mujeres que tú creas que les puede servir, con las personas cercanas a ti. Y pues muchas gracias por estar. Déjame tus comentarios, escríbeme y hazte preguntas diferentes. Hasta el siguiente episodio.